Bueno, les tengo un tema en esta noche. El tema es el Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios. Cuando nosotros pensamos, o la Biblia habla del Hijo de Dios, muchas veces así a la carrera nos hacemos conceptos, como por ejemplo, creemos que el Hijo de Dios es un Dios aparte del Padre. Muchas veces lo creemos así. Y buscamos pues versículos, ¿no? Versículos que muchas veces están fuera de contexto o no se le da una interpretación profunda como debe ser. A veces también oímos conceptos como o frases como el Hijo eterno de Dios. No hay Hijo eterno de Dios. No lo existe. Porque Dios es eterno como Dios, como Padre, pero como Hijo tuvo un principio y también pues todo lo que tiene un principio tiene un final. Así que vamos a ir aclarando estas cosas. Hay otra, por ejemplo, otra inquietud. La gente, algunos piensan que allá en el principio Jesús ya existía como Hijo de Dios. De hecho, que algunos piensan que quien se manifestó en carne fue el Hijo de Dios y no Dios el Padre. Y piensan, hasta dicen que, o buscan algunos versículos que habla que el Hijo existía desde antes de la creación del mundo. Bueno, vamos a ir observando paso a paso. Recuerden que el día lunes tuvimos pues la enseñanza y ya le dimos inicio a este programa y quedamos allí, por eso continúo hoy. Les invito a compartir el link con sus amigos, con su familia. Les invito a escuchar con atención la palabra de Dios, ya que mientras usted las escucha, Dios puede sanar su vida, Dios puede bautizarlo con el Espíritu Santo, Dios puede responder esas dudas que usted tiene, Dios puede hablar a su corazón, a su conciencia. Así que le invito con reverencia a escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a observar entonces si el Hijo de Dios o si Jesús existía ya en la eternidad al lado del Padre. Vamos a mirar en el libro de los Salmos, el capítulo 1 del libro de los Salmos. Entonces observamos de la siguiente manera. Libro de los Salmos, capítulo 1. Dice, o mejor, capítulo 2. Dice, yo publicaré el decreto. Observe lo que dice la Escritura. Yo publicaré el decreto. Primero, cabe anotar que la expresión allí, yo publicaré, es del verbo publicar, pero está en futuro. Lo que quiere decir, porque en pasado sería yo publiqué, ¿cierto? Presente sería yo publico. Pero aquí está diciendo yo publicaré. Es decir, está hablando de un futuro. Lo que quiere decir que este decreto no se había publicado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no se había publicado el decreto que va a mencionar allí? Observemos por qué. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese engendré aparece en presente, es verdad, y en pasado aparece yo engendré, yo te engendré, ¿cierto? Como algo que ya había sucedido, porque hubiera dicho yo engendraré, pero aquí dice yo te engendré hoy. Algunos toman esta frase
para decir, vio que ya en el libro de los Salmos, ya Jesús había sido engendrado. Pero mire que ese hoy, yo te engendré hoy, está sujeto a lo que dice primero, yo publicaré el decreto. Lo que quiere decir allí es que llegaría un momento, llegaría un tiempo en que Él, el Dios eterno, se iba a manifestar en carne. Y cuando se manifestara en carne, era entonces que iba a publicar el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero ese hoy estaba en un futuro porque el decreto estaba en futuro. Yo publicaré el decreto. Ese acontecimiento sucedió, ya fue allá, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Todo el proceso que se dio allá. Entonces note que allí no está mostrando que ya Jesús existía como hijo al lado de un padre, sino que iba a existir, que se iba a manifestar en carne y que esa manifestación en carne sería conocida como hijo de Dios. Creo que queda claro. Si tiene alguna inquietud, usted puede ir preguntando, que con gusto le vamos respondiendo. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, al libro de Gálatas, ¿cierto? El capítulo 4, el verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire, el cumplimiento del tiempo, o sea, está hablando que el tiempo no se había cumplido, pero allí vino el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? De eso que había dicho el Señor, que se iba a presentar en carne, que iba a publicar aquello, mi hijo eres tú, ¿cierto? Entonces mire que vino el cumplimiento del tiempo. Sigue diciendo, Dios envió a su hijo. Bueno, hasta allí uno puede decir, o cualquiera de una forma rápida decir, vio que el Padre envió a su hijo. Y de pronto nos vamos allá a lo que le dice el Señor a Nicodemo, por ejemplo. Le dice, mira Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces puede la persona de pronto argumentar que Jesús descendió del cielo. Sí descendió del cielo, pero no descendió como hijo. Mire cómo fue que descendió. Hay que observarlo por las escrituras. No podemos hacernos conclusiones. A veces uno toma o hace conclusiones equivocadas, tal vez por rapidez o por no hacer un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero entonces hay que mirar cómo y de qué manera es que Dios envió a su Hijo al mundo. Entonces aquí seguimos entonces en la carta de Pablo a los Gálatas. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya lo explicamos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora explica cómo es que Dios envió a su Hijo y cómo es que él había descendido. No descendió como hijo. Primero porque dice nacido de mujer. Todos sabemos, hermanos y amigos, que en el cielo no existe la reproducción, ¿cierto? Eso de la reproducción existe es aquí en la tierra. Segundo, en el cielo no hay mujeres. No hay. Es más, allá solo hay criaturas, ¿cierto? Ángeles y todo lo que tiene que ver con esa creación y su jerarquía, pero no habla de mujeres ni de hombres en el cielo. Y de la única manera que en el cielo van a haber hombres y mujeres, claro que la Biblia dice que no se casarán ni se harán en casamiento, sino que serán como ángeles. Pero quiero decir que la única manera en que en el cielo haya ser humano, utilicemos esa palabra, es
con el levantamiento de la iglesia. Recuerde que el único humano que traspasó los cielos fue Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, vamos comprendiendo por qué motivo Dios tiene que manifestarse en carne y por qué la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios. Entonces seguimos observando. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Uno tiene que ir entonces a los evangelios y considerar cómo Dios se manifestó en carne. Dice la Biblia que Dios mandó a un ángel a un lugar determinado, un punto específico de la tierra, exactamente en Israel, allá de los descendientes de Judá, ¿cierto? De Belén. Y dice que Dios envió un ángel y allá había una virgen. No era la única virgen. Y que algunos piensan que virgen es una mujer santa. No, es una mujer que no ha conocido varón. Lo que ocurre es que de esta virgen tenía otras características. Además, pues que era virgen, también era una mujer que esperaba en Dios, tenía su esperanza puesta en Dios. Era una mujer obediente a la palabra de Dios. Cuando la palabra le fue anunciada, cuando el ángel le dio el mensaje, ella, sabiendo que iba a tener pues peligros, porque salir embarazada sin tener marido, usted sabe que podías recibir la pena de muerte. De hecho, que por eso es que José, como era justo, no quiso decir para que no la mataran. Con todo eso ella aceptó todo aquello que se le podía venir, pero fue obediente al Señor. Entonces le digo, cuando la palabra de Dios a través del ángel, ella la escuchó, ella la aceptó. La Biblia dice que ella dijo, hágase en tu sierva conforme la palabra del Señor. Y en ese instante se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que descendió? Descendió de esa manera. No fue que se manifestó o que él estaba como humano allá en el cielo o como el Hijo allá en el cielo. No, hasta allí, mientras que él no naciera de una mujer, no se le conoce como Hijo de Dios. Así que usted no puede hablar, no podemos hablar de Hijo de Dios antes de nacer de una mujer, porque se le conoce como hijo lo que nace de una mujer, de Dios porque fue engendrado por Dios. Dice que el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María. Entonces, antes de ese proceso no hay hijo de Dios. No existe. Sí, porque hijo es lo que es engendrado. Entonces, para ser engendrado se necesita una mujer, se necesita una hembra. En el cielo no existe eso, no existe aquello de los sexos. ¿Ve? Pero en la tierra sí es donde están las mujeres. Por eso Dios envió desde el cielo a la tierra un ángel para que entonces le dijera a María que era ahí en la tierra donde estaban las mujeres. Ahora usted me dirá, no, es que Dios lo engendró sin necesidad de una hembra. Entonces no es engendrado. Usted me estaría hablando de creado. Y eso es una situación bastante, diría yo, difícil, y además de difícil, un poco irrespetuosa, porque entonces pasaríamos a decir que Jesús es criatura de Dios. Entonces tampoco cabe en la Biblia. Entonces ya vamos concluyendo que Él no existía como hijo antes de manifestarse en carne, y que tampoco es criatura, porque Jesús no es criatura. En ninguna parte de la Biblia muestra que Jesús es criatura. Algunos toman el capítulo 8 del libro de Proverbios para argumentar que cuando habla allí en Proverbios, el capítulo 8, de la sabiduría, que esa sabiduría se refiere al Señor. No está, allí está hablando de la sabiduría como tal. No está hablando de que el Señor estaba hablando con el Hijo, jamás. Pero seguimos mirando las Escrituras. Cuando usted va entonces al libro de la carta, mejor, del apóstol Pedro, en el capítulo, entonces el capítulo 1,
el verso 20. Dice, bueno, el verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No está diciendo que él existía como cordero, sino en la presencia de Dios. Recuerde que en el Señor no hay pasado, no hay futuro. El Señor vive un eterno presente. De tal manera que para usted y yo hoy, hace tantos años de venirse predicando el Evangelio, pero para el Señor le llama, dice que fue hoy que se comenzó a predicar el Evangelio. Por eso la Biblia habla del día de salvación, no de los días, sino del día. Porque para el Señor es un día. Porque Él no tiene ese caso de la luna, del sol, de los meses, de los años. Recuerde que Él está por encima de todo esto. Él no vive en la tierra, no está gobernado, no está sujeto a estas leyes. Estas leyes, al contrario, son establecidas por Dios, y lo explica claramente el libro de Génesis, que lo estableció Dios para el hombre, no para Dios. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí no está diciendo que ya existía como hijo allá antes de la fundación del mundo. Sabemos bien, hermanos y amigos, que el Señor lo conoce todo, ¿cierto? Él lo conoce todo. A tal punto que cuando Dios creó a Adán, Dios sabía que Adán iba a pecar. Eso no tiene discusión. ¿Usted cree que Dios falla? ¿Usted cree que a Dios se le sale algo de su control? Él lo conoce todo. Así que cuando Dios creó a Adán, Dios sabía que Adán iba a pecar. Es más, Dios ya había en su propósito creado, hecho aquel cuerpo en el cual él se iba a manifestar. De tal forma que cuando Dios fue a crear a Adán, lo creó en la forma en que él se iba a manifestar. Por eso es que aunque Adán fue primero que Jesús, hablando de la parte humana, el Señor le declara al pueblo de Israel que antes que Abraham fuese, él era, no como hijo, no como hombre, sino en su eternidad como Dios que es. Entonces miremos eso. Por eso dice desde antes de la fundación del mundo, está refiriéndose a que él, aunque antes que se le presentara el problema a Adán, ya Dios había creado la solución. Y qué bonito, ¿verdad? Es agradable conocer esto, porque entonces esto nos produce confianza en Dios, ¿verdad? Saber uno que Dios, antes que surjan las cosas, pues Él sabe ya lo que va a hacer, nos genera tranquilidad, ¿sí? Nos hace dormir tranquilos, nos hace vivir tranquilo. Claro. Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis para comprobar si eso que les estoy explicando es cierto o no. Porque recuerde, hermanos y amigos, que toda doctrina, toda enseñanza tiene que estar ajustada, tiene que estar allí arraigada, anclada en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, pues, dé soporte. Si no, no es válido. No podemos hablar conceptos humanos. Y menos deducciones humanas. Porque a veces decimos, no, es que el padre no puede ser el hijo, es imposible. ¿Cómo es que yo, siendo el papá, a la vez voy a ser el hijo? Eso es imposible. Es que usted me está poniendo unos razonamientos humanos. Pero es que la manifestación de Dios en carne es un milagro. Por eso la salvación es un milagro. Usted no puede explicar los milagros. Lo único que sabemos es que Él se manifestó en carne y que Él es Padre y es Hijo y es el Espíritu Santo. Pero miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, el verso 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Observe eso. Aquí está diciendo Juan que el Cordero había sido inmolado
había sido sacrificado, había sido muerto desde antes del principio del mundo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si tomamos aquellos pasajes para mostrar y querer argumentar que Jesús estaba al lado del Padre, tendremos que decir que estaba muerto allá al lado del Padre, porque ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Uno sabe por las Escrituras que lo que está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 13, el verso 8, es que Dios en su propósito ya se iba a manifestar en carne. En su propósito iba a morir por los pecadores. En su propósito iba a salvar al ser humano. Entonces, en eso, ese cordero ya había sido muerto desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de Dios manifestarse en carne ya había muerto y también había resucitado. Claro, hermano, que vuelvo a repetirle, los días, los meses, la historia, el futuro existe para nosotros. Para Dios es un hecho. Para Dios ya el levantamiento de la iglesia sucedió, aunque no se haya dado. Si usted mira Apocalipsis capítulo 4 en adelante, porque de Apocalipsis del capítulo 1 hasta el capítulo 3, Juan está en la isla de Patmos. Pero ya en el capítulo 4 oye una voz que le dice sube acá. Y de ahí en adelante ya Juan no está en la isla de Patmos. Ahora Juan está en otro lugar y ya no está viendo las cosas de abajo hacia arriba, sino que ahora está arriba mirando igual o hacia abajo. Por eso de ahí en adelante muestra algunas cosas que a la gente le queda grande así. Sí, porque no comprenden desde qué perspectiva, dónde estaba Juan, ¿cierto? Entonces, ya en el capítulo 13, Juan estaba en otro lugar, no en la isla de Patmos, ¿cierto? Entonces, por eso dice Juan que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero uno sabe que ese cordero no fue inmolado allá. Uno sabe cuándo fue inmolado ese cordero. Uno sabe que quien dio la orden para que Jesús muriera fue Poncio Pilato. Uno sabe todo lo que ocurrió. Podemos hablar de los emperadores que existían, de los gobernadores, de los principales sacerdotes, de todo el proceso que se dio y que fue muchos años, pero muchos años después de la creación del mundo. Entonces mire usted que Dios da las cosas como un hecho. Le decía que por eso en Apocalipsis ocurren cosas como que ya sucedieron. Juan no dice voy a ver, sino vi y vi y vi y vi como cosas que ya habían sucedido. Claro, en el propósito de Dios, sí, pero para nosotros todavía no han acontecido. Bendito sea el nombre del Señor. Les recuerdo que el apóstol Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que no entremos a discutir con Dios. Lo mejor es obedecerle. Y si hay algunas cosas que no las comprendemos rápidamente, lo mejor es decirle al Señor que nos ayude. Recuerda lo que dijo Pedro. Pedro dijo que el apóstol Pablo había algunas cosas que había escrito que eran difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, o sea, los de poco conocimiento y los que no tienen constancia, los que quieren argumentar, no es que yo creo así, me parece así. No se trata de creer ni de decir lo que a usted le parece, lo que usted cree. Hay que ir conforme a las Escrituras. Hay que mirar lo que la Biblia dice. Por eso este programa, que ya tiene más del año, he venido hablando en él es como dice la Escritura. Así se llama este programa. Como dice la Escritura. Porque, o conociendo las Escrituras, mejor conociendo las Escrituras. De hecho, que el lema de este año es como dice la Escritura. Fíjese usted, el lema. Y el programa lo tenía desde hace más de un año, conociendo las Escrituras. Porque hay que conocer las Escrituras. Es que mire, muchas veces hacemos deducciones, armamos conceptos, ¿cierto? Pero conceptos basados en unos argumentos de nuestra cabeza. Alguien me decía, es imposible que el Padre sea el Hijo. Eso es imposible. Y yo digo, bueno, también sería imposible que la raíz del árbol fuera las ramas también. Porque no me va a decir usted que la raíz de un árbol son las mismas ramas. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con eso?
porque Jesús es las ramas, pero también es la raíz. Así lo dice. Cuando Pablo presenta a Jesús a Timoteo como humano, dice que Jesús es descendiente de David, del linaje de David. En ese caso Jesús no es la raíz, sino las ramas. Pero cuando Juan en Apocalipsis presenta a Jesús, ya no lo presenta como humano, sino como Dios. Y ya no es las ramas ni linaje, sino que pasa a ser la raíz. Dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces, si usted mira a Jesús como Dios, es la raíz de David. Pero si usted mira a Jesús como hombre, es del linaje de David. También sería imposible eso, ¿no? Como también sabemos cuál es la función del sacerdote y cuál era lo que le esperaba al cordero. Los corderos eran degollados, tomaban la sangre y con ella trataban de limpiar el pecado del ser humano o del que ofrecía el sacrificio. Así que el cordero no podía ser el sacerdote, ¿verdad? Porque el cordero era el que iba a morir y el sacerdote era el que lo iba a sacrificar. Usted podría decir que eso es imposible, pero si le mostramos por la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios, pero a la vez es el sacerdote. Entonces, si es imposible que Él sea el Padre y a la vez el Hijo, entonces es imposible que Él sea el sacerdote y que también sea el Cordero. No tiene discusión. Como humano es el Cordero, como humano, pero también es el sacerdote. Y el sacerdote era el que le daba muerte al Cordero. O sea que quien le dio muerte fue él mismo. Porque no era un sacerdote aparte, él mismo era el sacerdote y él mismo era el Cordero. Por eso él dice muy claro, yo tengo poder para dar mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy. Por eso Pablo le escribe a los filipenses y les dice de esta manera, dice, él mismo se despojó. Así que nadie lo despojó porque no había un superior a él. La Biblia muestra claramente que no lo mandaron, no lo despojaron, sino que él mismo se despojó. Cuando usted mira en el capítulo 5, vamos a ver si es allí, de Apocalipsis, dice, observe lo que dice la Escritura. Ya vamos a terminarle, hermano y amigo. Así que espero que me regale unos 3 minuticos más, ya vamos a terminar. Sino que quiero leerle esto, el capítulo 5 de Apocalipsis, el capítulo 5 dice, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y vi, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, mire que ahora no es linaje, es raíz de David, ya esto es otra cosa, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. A Juan le dijeron el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan fue a mirar el león, vio un cordero muerto, un cordero sacrificado. Fíjese usted. Pero el que le mostraba la visión le demostró que ese que estaba sacrificado no era un segundo, que era el león de la tribu de Judá. Así que vamos a dejar hasta aquí.